chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a su canal, a este chismecito del día de hoy, porque el día de hoy, hermanas, comprobamos que una vez más los cucarachos no tienen límite para hacer lo que quieren. De verdad que esta historia me tiene indignada y enojada, y a ti también te va a pasar, te va a dar coraje. Tienes que escuchar esta historia. Como ya le hice en el título del video, mi novio fingió estar ciego para que me casara con él, así como lo oyes. Así que si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí vamos a comenzar. Esta historia comienza cuando conozco al cucaracho de esta historia, que le vamos a poner Mario. Yo conozco a Mario gracias a mis primos y a mis hermanos. Resulta que Mario era amigo de ellos, entonces siempre estaban juntos, íbamos en la misma escuela, nos la pasábamos juntos, bueno, ellos se la pasaban juntos. Para esto, hermana, yo era la única mujer en mi casa, entonces a mí me cuidaban, me sobreprotegían y yo estaba muy chica, entonces pues no me dejaban tener novio. De verdad que en mi casa, entre todos, entre mis primos, mis hermanos, mi papá, me cuidaban bastante por ser la única niña de la casa, entonces pues no me dejaban andar con ningún muchachito. Para esto, pues yo ya sabía que yo le gustaba al cucaracho, y el cucaracho me empezó a conquistar pues por mensajes. ¿Para qué? Para que la gente no se diera cuenta, y empezamos a tener una relación a escondidas. A veces mis primos y mis hermanos que no entraban a clases o a la escuela, pues aprovechábamos el cucaracho y yo, pues ya sabes, para darnos el besito, para agarrarnos la mano, para estar juntos en la escuela. Entonces pues, hermana, yo estaba muy feliz porque el cucaracho era un niño súper lindo, súper atento, súper amoroso. Yo en ese entonces tenía más o menos como 15 años, entonces pues por eso te digo, por mi edad pues no me dejaban tener novio, y a mí me daba miedo contarle a mi familia que estaba saliendo con el amigo de mis primos y de mis hermanos. Llegó el momento en el que todo mundo sospechaba, hermana. Yo para esto tenía ya 18 años, ya llevábamos 3 años de relación el cucaracho y yo, entonces dije, ya es momento de que mi familia se entere, ya no quiero estar escondida, ya soy mayor de edad. Yo pensaba que lo iban a tomar a mal, dije, no, mis hermanos, mis primos me van a decir que no, mi papá, pero todo lo contrario, aceptaron súper lindos la relación, porque pues ya lo conocían, era como de la familia. Entonces me dijeron, ¿quién mejor que sea tu primer novio que este muchacho que ya conocemos? Pues ya no nos escondíamos, teníamos una buena relación, hasta que, hermana, comenzaron los problemas. El primer problema que pasó fue que el cucaracho dejó de estudiar porque no estaba seguro de lo que quería estudiar, no trabajaba. Entonces mi papá me dijo, a ver, te digo que en mi casa me cuidaban mucho, a pesar que yo ya tenía 18 años, pues obviamente seguía siendo la única mujer y la única niña en la casa, y pues me cuidaban bastante. Entonces mi papá me dijo, yo no puedo permitir que andes con un chavito así, que no trabaje, que no estudie, que se la pase de vago, porque se la pasaba en mi casa jugando con mis primos, con mis hermanos, pero no hacía nada más productivo que eso. Obviamente mi papá, hermana, como cualquier papá, quiere lo mejor para sus hijos, y sobre todo para sus hijas, que las ven más vulnerables, por así decirlo, pues porque yo era su niña chiquita. Entonces me decía, no te conviene un hombre así, van a tener problemas. Entonces, hermana, yo al principio decía como, está exagerando mi papá, no pasa nada, luego se mete a estudiar o se pone a trabajar, pero la verdad es que ahí, hermana, estaba la primera bandera roja. Yo empecé a estudiar, entré a la universidad y pues comencé a hacer nuevas amistades. Hermana, otra red flag enorme es que el cucaracho era súper celoso, súper tóxico. No me dejaba tener amigos, no me dejaba tener amigas, me quitaba el celular, me sacaba de los grupos de mis compañeros, o sea, un grupo que teníamos del salón me sacaba de ahí porque no le gustaba que yo hablara con otras personas. En una ocasión un tío me mandó un mensaje y el cucaracho pensó que era alguien que me estaba queriendo ligar y le contestó horrible. Y así le contestaba horrible a muchos compañeros que me escribían para una tarea o para lo que sea. Les contestaba horrible, hermana. Yo tenía que pasar la vergüenza de mi vida y me la pasaba disculpándome pues con todo el mundo. Llegó al punto el cucaracho de prohibirme trabajar. Me decía que no, porque él pensaba que yo iba a andar con otros, hermana. Todo el tiempo en su mente era celos y que yo andaba con alguien y no sé qué. Entonces no me dejaba trabajar. Pero eso sí, con mi familia, uy, no, el chico de mis sueños, súper lindo, súper caballeroso. Yo estaba en una depresión porque yo no le podía contar eso a mi familia, porque pues, delante de ellos no era así. Entonces, hermana, yo dije, ¿dónde quedó aquel chavo del que me enamoré? Un día me prohibió rotundamente, hermana, hablar con cualquier hombre de la universidad. Me dijo que no hablara con nadie, y yo, hermana,
Para no tener problemas, para ya no discutir, le decía está bien, accedía a todo lo que me pedía, pero hermana, es que yo ya no sabía qué hacer, eran demasiados problemas y yo decía, bueno, está bien, pero agárrate porque con lo que se viene te me vas a ir para atrás. Bueno, hermana, para esto en una ocasión yo me enfermé y no fui a la escuela como por una semana. Entonces yo tenía a una amiga que era de mis únicas amigas, muy linda de mi salón, que le pedí de favor que si me podía llevar los apuntes para ponerme al corriente de la escuela, ¿no? Total, me dijo, sí, amiga, no te preocupes. Para esto yo le dije a mis hermanos y a mis primos que por favor, porque te digo que el cucaracho se la pasaba en mi casa, espiándome, viéndome, o sea, se la pasaba con mis hermanos, conmigo, con mis primos, pero a ver qué estaba haciendo, ¿no? Con quién hablaba. Total que para esto yo les dije a mis primos y a mis hermanos, oigan, cuando venga mi amiga, quiero estar sola con ella, quiero platicar, se pueden llevar al cucaracho a jugar fútbol o a jugar algo, pero llévenselo de aquí. Así quedó. Total que sí, se lo llevaron a jugar fútbol. Para esto me marca mi amiga y me dice, amiga, ¿qué crees? No voy a poder ir a llevarte los apuntes, pero le voy a pedir a mi novio de favor que te los lleve. Yo dije, sí, perfecto, no te preocupes. Hermana, total que llega su novio, salgo para recibir los apuntes, los cuadernos. El chavo, muchas gracias, no sé qué, ya se iba y en eso viene llegando el cucaracho. Uy, hermana, pues que se arma la Tercera Guerra Mundial, porque el cucaracho se le dejó ir al novio de mi amiga. No, se puso horrible, yo quería separarlos, no podía, me moría de la vergüenza hasta que llegaron mis primos y pudieron separarlos. Hermana, obviamente mi mejor amiga me dejó de hablar por todo lo que sucedió. Me dijo que no podía creer lo que había pasado y yo estaba muy apenada, le pedí perdón, pero bueno, no fue suficiente. Para esto me fui a la clínica porque al cucaracho le rompieron la nariz en el pleito. Llegué a verlo y el cucaracho insultándome, gritándome ahí, diciéndome que por mi culpa él estaba así, que porque yo lo estaba engañando con él. Y yo, hermana, de verdad que ya no entendía cómo hacerlo entender que no estaba con nadie. Simplemente me fueron a llevar unos apuntes. Entonces, hermana, simplemente me di la vuelta y me fui. Un par de días después decidí, hermana, por fin terminar esa relación porque de verdad ya no era sana, era una relación muy tóxica, pero el cucaracho se empeñaba en que no lo dejara. Todos los días iba a mi casa a gritar afuera de mi casa, a hacerme dramas. Mis hermanos, mi familia lo corrían. Este tipo seguía yendo, hermana, yo lo bloqueaba y se compraba un nuevo chip y me volvía a marcar y lo bloqueaba y se compraba nuevos teléfonos así, bueno, nuevos números de teléfono para que me marcara y yo lo bloqueaba, hermana. Yo tuve que cambiar de número de teléfono porque ya no soportaba que todo el tiempo estuviera encima de mí. Iba a mi escuela, me hacía unos dramonones, hermana, me gritaba que yo lo estaba engañando, pero yo ya no estaba con él. Hermana, pues de todas las veces que iba yo nunca salía, te digo que siempre iba a mi casa a gritar que saliera para hablar y lloraba y bla bla bla, hacía un drama. Yo nunca salía hasta que un día él fue en bicicleta, fíjate bien, en bicicleta a mi casa. Total, dije, bueno, a ver, voy a salir, ya le voy a poner un alto, ya lo voy a confrontar y le voy a decir que por favor ya deje de buscarme, ¿no? Total, salgo y le digo, a ver, ya te dije que no, ya estoy cansada, tenemos muchos problemas, eres muy celoso, no me dejas trabajar, no me dejas tener amigos, entonces simplemente ya no quiero estar contigo, rotundamente ya no quiero estar contigo. El tipo llorando, insultándome, se fue súper enojado, pero dije, bueno, a ver si con esto ahora sí aprende y me deja en paz. Unas horas después me marca el hermano del cucaracho, o sea, mi excuñado, y me dice, ¿ya sabes lo que pasó? Para esto su hermano, el hermano del cucaracho, trabajaba en una clínica como camillero. Entonces me dice, el cucaracho, mi hermano, cuando se vino de tu casa en la bicicleta se accidentó y está muy grave aquí en el hospital. Hermana, yo estaba en shock. Pues resulta que el cucaracho, hermana, de cómo iba enojado, llorando, tuvo un accidente, se cayó, se golpeó en la cabeza y se quedó completamente ciego. Yo no lo podía creer, le pedí a su hermano que me dejara pasar a verlo, él me decía que no, que estaba sedado porque pues para él también había sido un shock muy grande haberse enterado que pues ya nunca iba a volver a ver. Hermana, yo me sentía la más culpable, dije, por mi culpa le pasó esto, si lo hubiera perdonado, él se fue enojado por mi culpa porque no lo perdoné. Hermana, yo estaba de verdad súper mal. Para esto llega una chica que es una doctora, una oftalmóloga, y me confirma que efectivamente se había dañado algo de los ojos y que bueno, pues se había quedado completamente ciego el cucaracho. Para esto paso a verlo, él ya tenía un bastón, traía lentes, me lloraba como un niño chiquito, me decía que por favor no lo dejara, que lo perdonara. Hermana, yo me sentía tan mal, me sentía responsable de lo que estaba pasando.
Él me decía que me amaba, que lo perdonara, que por favor no lo dejara solo. Yo no regresé con él formalmente, por así decirlo, pero me la pasaba en su casa con su mamá y con él. Entre su mamá y yo lo cuidábamos, hermana, yo lo ayudaba a caminar, le daba de comer en la boca, me preocupaba por él. Yo estaba todo el tiempo al pendiente de él. Y para esto, hermana, cada que él tenía cita con el doctor, yo le decía, oye, pues déjame acompañarte. No me acompañes porque yo no quiero que te preocupes y te sientas mal porque yo sé que te sientes culpable y yo voy a ir. Entonces decía, bueno, pues sí, ¿verdad? A lo mejor sí, me lavaba el cerebro, decía, bueno, no lo voy a acompañar. Pero hermana, cada que él se iba a sus citas, pues yo me quedaba haciéndole de comer, preparando todo para que se bañara. O sea, yo me convertí como en su segunda mamá porque de verdad le daba de comer en la boca, todo lo atendía para que a él no le faltara nada. Para esto, él me decía que ese era su karma por haberme tratado tan mal. Entonces un día llega y me dice que que si me podía casar con él, que fuera su esposa. Yo, hermana, le dije, bueno, lo voy a pensar. Para esto fui a la iglesia, me confesé con el padre, le dije que no sabía qué hacer. El padre me dijo, hija, haz lo que tu corazón te diga, lo que te haga sentir más feliz y tranquila. Entonces yo le dije al cucaracho que estaba bien, que me iba a casar con él, hermana. Acepté casarme con él. Le dije, nada más quiero algo sencillo, algo al civil, poquitas personas, la familia y ya. No, pegó el grito en el cielo, que ¿cómo crees? Y yo siempre he soñado con una boda, una fiesta. Y yo, a ver, ¿cómo quieres una fiesta? Con lo que acaba de pasar, o sea, hermana, ¿en qué cabeza cabe que estamos para celebrar algo? Yo sé, es el matrimonio, pero ahorita no, ahorita yo siento que está muy reciente, podemos casarnos, sí, al civil, pero algo muy tranquilo. Bueno, hermana, pues esa fue una discusión que tuvimos. Hermana, pues total que un día salgo a comprarle el mandado para hacerle de comer a este muchacho, a este cucaracho, porque te digo que yo lo atendía de todo, le hacía de comer, le preparaba su comidita todos los días, le daba en la boca, todo perfecto, ¿no? Y un día me marcan de un número desconocido y yo no suelo responder llamadas de números desconocidos. Entonces, en ese momento que me entró la llamada, yo dije, bueno, puede ser una emergencia, una urgencia, puede ser que sea algo del cucaracho, el doctor, no sé, hermana. Como estaba en esa situación, yo todo lo relacionaba con el cucaracho. Total, contesto y ¿te acuerdas la oftalmóloga, la doctora que me fue a confirmar que efectivamente el cucaracho se había quedado ciego? Pues era ella. Y me dice, oye, me acabo de enterar que te vas a casar, pero quiero decirte la verdad. Y es que el cucaracho no está ciego, te está mintiendo. Y a mí me pagaron para mentirte. Y yo no te había dicho porque pues me iban a correr el trabajo. Entonces pues solamente quería decirte la verdad. Hermana, yo estaba indignada y no podía creer que no solamente el cucaracho me había mentido, que toda su familia estaba de acuerdo con esa mentira. Ay, hermana, pues llego a su casa súper enojada, obviamente, imagínate todo el tiempo que me hicieron pasar, sentir culpable de lo que había pasado. Llego y estaba solamente su mamá y le digo, señora, ya sé todo, ¿cómo es posible? La señora llorando me decía, discúlpame, pero es que, fíjate lo que el cucaracho hacía. Los chantajeó a todos, hermana, y les dijo que si no le ayudaban a mentir para que yo regresara con él y me casara con él, que él se iba a desvivir y se iba a ir de este mundo. Entonces a todos los tenía chantajeados y por eso todos le ayudaron a mentirme para que yo regresara con él, porque pobrecito, porque quedó ciego por mi culpa y para que yo me casara con él. Él jamás me buscó, bueno, sí, después me mandó mensajes, o sea, yo quería que me diera una explicación porque, hermana, eso que hizo, la verdad, no tiene nombre. Entonces después me mandó unos mensajes que todo lo había hecho por amor. Hermana, yo quedé destrozada porque pues aparte de que fue mi primer amor, mi primer novio, yo quedé destrozada, deprimida, me cambié de ciudad porque no soportaba el dolor de todo lo que había pasado y de la mentira que me habían echado. A mí me costó muchísimo trabajo volver a creer en los hombres después de esto. Hermana, pero actualmente estoy saliendo con otra persona, con otro chavo, me estoy dando la oportunidad, pero hermana, de verdad espero en Dios que este sí sea el bueno.